Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Oye, gloria a Dios. Bueno, qué bueno verlos, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Vamos a ir a Romanos 8:24 un momentito, por favor. Romanos 8:24. Privilegio estar por acá siempre, ¿verdad? Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar en nuestra página de internet salvosporlagracia.org. Romanos 8:24. Cuando estén ahí digan amén, gloria a Dios, Abba Padre, Cristo vive. Dice, porque en esperanza somos salvos. Empero, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve como aún lo espera. El significado de esperanza en el contexto de Romanos 8:24, específicamente, ¿correcto? Según Romanos 8:24, es esperar. De lo que el apóstol Pablo está hablando acá, en esta porción que acabamos de leer nosotros, él está diciendo que la esperanza es igual a esperar. Esperar algo, ¿no? Ahora dice que fuimos salvos en esperanza. Eso quiere decir que si somos salvos en algo que esperamos, que no tenemos, ¿verdad? Somos salvos por fe. Salvos en los que esperamos, somos salvos por la fe. En otras palabras, hemos tenido fe, hemos creído. Fe, creer en Cristo Jesús. Pero no lo hemos visto, ¿verdad? No lo vemos, pero lo esperamos. ¿Correcto? ¿Cuántos ven al Señor? Nadie. ¿Cuántos lo esperan? Todos. Hay una parte en donde el apóstol Pablo dice, y los que esperan y aman su venida. No lo vemos, pero lo esperamos. Entonces la esperanza en Romanos 8:24 significa esperar. Somos salvos en esperanza, dice. Tenemos que ser salvos por la fe, por creer algo. Algo que esperamos. Por la fe creemos en Cristo Jesús, aunque no lo vemos, pero lo esperamos. Y creemos el testimonio, ¿verdad?, de todos estos hombres de Dios. Ahora, ¿nosotros vemos la salvación completada en nosotros? Somos salvos y creemos que somos salvos sin haber visto la salvación completada en nosotros. ¿Sí o no? Así es. Porque somos salvos en esperanza. En otras palabras, somos salvos y entonces tenemos que esperar. ¿Esperamos qué? ¿Qué esperamos? Ponlo ahí en tus notas. Y como he repetido muchas veces, la gracia y el conocimiento de la misma nos debe de hacer personas humildes, ¿verdad? Y humillarnos delante del Señor. Porque lo que voy a poner ahorita, pues obviamente es algo que Él nos ha dado. ¿Qué esperamos? Que todas las promesas de Él se cumplan. Que todas las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Eso es lo que esperamos. Y lo esperamos en esperanza. ¿O qué esperanza tenemos
que todas las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Porque creemos que todas las promesas de Dios son para nosotros y se van a cumplir. Me recuerda el capítulo 1, versículo 1 o 2 de Tito. Ve un momentito a Tito, por favor. Y el apóstol Pablo nos trata también de reafirmar y de confirmar esta realidad. Tito 1, 1 y 2. Ahí te dice qué esperamos, qué es alguna de las promesas que Dios nos hizo a nosotros, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su voluntad, por su beneplácito. Son promesas, mis bendecidos, maravillosas. ¿Estamos ahí? Dice, ¿en la qué cosa? En la esperanza de la vida eterna. Ahí te está diciendo que una de las promesas que esperamos es la vida eterna. Entre otras, ¿no? Porque a nosotros ahorita mismo tenemos las promesas de las primicias del Espíritu, las cuales las tenemos que recibir y creer por la fe. Porque no sentimos, ¿verdad?, lo que fuese sentir el Espíritu Santo como ese poder tan grande y maravilloso que es Dios mismo. Porque a través de su Espíritu Él creó todas las cosas, con el poder de su palabra. Si nosotros, por el hecho de que Dios hubiese o haya derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo, y eso significaría que nosotros al recibir ese poder tan grande lo deberíamos de sentir, pues entonces ya hubiéramos sido transformados, porque es un poder demasiado grande, ¿no? Pero sabemos que mora en nosotros. ¿Por qué? Por medio de la fe, en el testimonio que Dios ha dejado en su palabra. Pero aquí te dicen la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede, ¿qué?, mentir. O sea que vamos a recibir la vida eterna porque Dios lo dijo, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Él por su beneplácito lo prometió. Por eso es que somos salvos ¿en qué? En esperanza. Dice que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. ¿Qué esperamos? Que todas las promesas de Dios se cumplan. Parte de esas promesas de Dios es la vida eterna. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos la salvación, no manifestada en su plenitud, porque todavía estamos en un cuerpo de humillación. Somos justificados, somos santificados, somos perdonados. Hoy, right now, en este momento, tenemos esas primicias, pero no las vemos, ¿no? Pero las creemos. Y porque sabemos que tenemos todas esas primicias del Espíritu, es porque esperamos la vida eterna. Pero sabemos también que el que la prometió fue Dios, y Dios, ¿qué cosa? No miente. ¡Qué garantía! Vamos a regresar a Romanos. Ahora, el hecho de esperar las promesas de Dios que se cumplan en nosotros es igual que Abraham. Ve a Romanos 4. Igual que Abraham. Porque a Abraham le sucedió lo mismo, ¿no? Abraham tuvo que esperar las promesas de Dios en él, o para él. Vamos a ir a Romanos 4:13, por favor. 13. Uh-huh. 4:13. Tenemos unas promesas maravillosas de Dios, unas promesas grandes de Dios.
Y como Él no miente, sabemos que se van a ¿qué? A cumplir. Por eso es que somos salvos en esperanza. Una vez salvos, nos toca ¿qué cosa? Esperar. Por medio de la fe, en su testimonio, en su palabra. Por todas las evidencias que tenemos, ¿verdad? Que Cristo Jesús fue el Mesías prometido, el Cordero inmolado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos ahí en Romanos 4? ¿Qué te dije? ¿4:13? 18, perdón. Fíjate, nosotros esperamos igual que ¿quién? Que Abraham. Abraham ya lo hizo. Abraham esperó y fue como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él tuvo que esperar y requete esperar. Eso es lo que significa eso. Sí. Básicamente. Para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Dios le hizo una ¿qué? Promesa. Dios nos ha dado a nosotros ¿qué? Promesas. Igual que Abraham, tenemos que aprender a esperar. Porque van a llegar. De la misma manera que le llegó a Abraham, nos va a llegar a nosotros. Dice el 18 otra vez, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Esa esperanza contra esperanza era conforme a lo que se le había dicho. A nosotros también se nos han dicho promesas que están escritas en el Nuevo Pacto. Y en Tito dice, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Amén, santo su nombre. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Tú lo crees bendecido? Amén. Yo también. Yo también lo creo. Le creemos a Dios, ¿verdad? Le creemos a Dios. 19. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Mi bendecido, cuando nuestras situaciones tal vez no son tan a nuestro favor, lo que hay es que glorificar a Dios, porque tenemos unas promesas maravillosas, y esforzarnos en la fe, ¿verdad? Aquí te dice, él fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. 21. Enteramente persuadido que todo lo que le había prometido era también poderoso ¿para qué? Para hacerlo. Oye, ¿cuánto mucho más nosotros, que Cristo ya murió en la cruz de Calvario por nosotros? ¿Cuánto mucho más nosotros cuando hemos estudiado y leído y leído Hebreos, donde dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados? ¿Cuánto más nosotros? Enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Entonces fíjate, esa fe de Abraham le fue imputado por justicia. Si nosotros nos mantenemos firmes, y obviamente los que se van a mantener firmes es porque fueron llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todos aquellos nosotros que nos mantenemos y permanecemos firmes, ¿qué va a pasar? Que esa fe se nos imputa como justicia. Solo por creer. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Abraham era casi de 99 años para producir algo, en cuanto a la salvación se refiere, tú y yo somos de 99 años para producir algo que nos pueda dar la salvación. Igualito. Entonces tenemos que recurrir a lo mismo que tuvo que hacer Abraham, y fue permanecer en la fe. Creer que lo que se le había dicho se iba a cumplir y que Dios era poderoso para cumplir.
22 dice, por lo cual también le fue imputado por justicia. Y no está escrito solamente por causa de él. Mira, aquí es donde venimos nosotros, que le fue imputado, sino también por nosotros. ¿A quienes será qué? Si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Eso es una promesa. Eso es una promesa. Igual que Abraham, tenemos que permanecer como firmes. Mira, enteramente persuadidos de lo que se nos ha prometido. Así tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque así estuvo Abraham. Y se le fue contado como por justicia. Ahora hay una promesa maravillosa que por la fe la esperamos. Y lo voy a poner correctamente acá. No puse el rapto, puse el arrebatamiento. El arrebatamiento. Y ese es el tema de hoy. Ahora, el arrebatamiento es una promesa de Dios para nosotros. Con esto nota. El arrebatamiento es una promesa de Dios para nosotros. Pero lo tenemos que ¿qué? Lo tenemos que creer y esperar. Pero va a llegar. Lo tenemos que esperar, ¿no? Pero es una promesa maravillosa que recibe todo hijo de Dios. Tanto los que ya duermen, o los que durmieron en él, o los que estamos todavía, ¿qué cosa? Vivos. En otras palabras, para todos, ¿no? Sea que vivamos o que durmamos, somos del Señor. El arrebatamiento. Ahora, el asunto es que no se sabe cuándo. ¿Cuándo será? No se sabe. Pero se sabe que va a suceder. Y lo esperamos, ¿verdad? Ahora, lo importante es que nosotros siempre nos mantengamos conscientes de las promesas de Dios, de lo que esperamos de Dios, de lo que tenemos ya en nuestra vida y de lo que esperamos en el futuro. Porque eso nos consuela nuestra vida. Vea 1 Tesalonicenses 4:13, por favor. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Quiere decir de los que han muerto ya, ¿no? De los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? En otras palabras, para las personas que no tienen nada que esperar. El que no tiene esperanza no tiene nada que esperar. Un ateo no tiene nada que esperar. Una vez se murió, se acabó la cosa. Una persona que piense que después de muerto hay que ir al purgatorio y hay que hacerle misa y hay que hacerle velita y hay que prenderle esto para que ojalá Dios pues lo saque de ahí y lo mande al cielo. No hay esperanza, o no hay una buena esperanza. O otras religiones que piensan también que tienen que hacer ciertos rituales después de muerto. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. No es lo que nosotros podamos hacer antes o después de la muerte. Porque no hay nada que podamos hacer antes o después de la muerte. Porque si se pudiera hacer algo, entonces Cristo murió en vano. Pero Cristo no murió en vano. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Quiere decir que si nosotros por la fe creemos dos cosas muy importantes, porque tiene que ser así: su muerte, pago por los pecados, y su resurrección, victoria sobre la muerte. ¿Somos qué? ¿Salvos? Porque la muerte paga por los pecados de nosotros, porque Él viene siendo el Cordero de Dios.
una sola ofrenda. ¿Por qué es una sola? Porque fue perfecto. Una sola ofrenda. Ahora, si se queda en la tumba, ¿qué pasa? No hay esperanza. No hay vida eterna. Si se queda en la tumba bendecido, no hay vida eterna. ¿Por qué? Porque nadie venció la muerte. ¿Por qué Él pudo resucitar? Porque Él fue perfecto y pagó con una sola ofrenda por los pecados. Su resurrección es la victoria sobre la muerte. Por eso es que Él puede prometer vida eterna. Y por eso es que honramos solamente a nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esta es la razón, bendecidos, por la cual para nosotros no hay otro camino hacia el Padre, hacia la vida eterna, hacia Dios, sino solamente Cristo. Porque nadie en la historia del ser humano ha podido hacer esto. Ha predicado vida eterna, ha muerto y ha mostrado que esa vida eterna estaba en Él al resucitar de entre los muertos. Y no volver a morir. Esa es la evidencia. Todos los grandes hombres de la vida están en una tumba, ¿correcto? Y tú vas y ahí está la tumba. Pero la tumba de Cristo no está vacía. Está abierta. Porque Él venció la muerte. Y aquí te lo dice, fíjate. Pues sí creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es nuestra creencia. Dice, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Promesa. ¿Por qué? Porque Él pudo morir, pero Él pudo resucitar. Entonces, a los que duermen, a los que murieron en Jesús o en la fe de Cristo, los traerá también, ¿no? ¿Los va a traer? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, por revelación, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Quiere decir que van a resucitar primero ¿quiénes? Correcto. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es eso, bendecido? Eso es una promesa del Señor. ¿Claro? Va a ser así. Tito te dice que Dios que no miente. Lo que estamos leyendo, aquí dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. O sea que si es por palabra del Señor, Dios que no miente, se va a cumplir. Entonces la realidad es que en un futuro, y ojalá que muy cercano, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Mira, 17. Después, nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos ¿qué cosa? Arrebatados con ellos. Dicen las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, pon ahí 4 características del arrebatamiento, por favor. 4 características del arrebatamiento. Yo creo que nos podemos identificar con lo que dice en el 18, por tanto, consolados, ¿verdad? Los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que nos sentimos consolados por el Señor a través de esta enseñanza. Saber que esta promesa es una realidad para nosotros. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Seguir esperando. Pero ¿se va a cumplir? Se va a cumplir. Claro que se va a cumplir. ¿Ya escribieron eso? Número 1, es por el Señor mismo. Dicho por Él, realizado por Él. Hecho por el Señor mismo. O es por el Señor mismo. Le dice que Él mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Número 2, será en las nubes
en el aire. O sea que si algún día tú has mirado a los pájaros, porque vuelan las águilas, prepárate. Ay, 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 que vas a volar. Pero lo bueno del asunto es que cuando ya estás arrancando para arriba, ya vas con un cuerpo transformado. Porque Corintios dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Entonces, antes de tú estar con el Señor, tienes que estar transformado. Tienes que estar transformado. Porque esto corruptible, dice, no puede heredar el reino. Por eso es que sabemos, aunque no lo dice acá, pero por lo que el apóstol Pablo enseña en Corintios, que tenemos que ser transformados. Porque estos muertos que resucitan, obviamente no resucitan como murieron, como están en la condición, ¿no? Están también, ¿qué? Transformados. Corruptible a incorruptible, mortal a inmortal. Número 2, será en las nubes, en el aire. Número 3, así estaremos siempre con Él. Ahora, aquí dice, pero ahí dice, mira, así, pero no dice ahí. Dice así, pero no allí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar así con Él, juntos, pero no necesariamente nos vamos a caer en las nubes. El 17, vamos al 17. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. Al Señor lo vamos a recibir en las nubes, ¿no? Pero dice, y así estaremos, juntos. Dice, siempre con Él. No dice, y ahí estaremos siempre con Él. O sea, no nos vamos a caer en medio de las nubes. Esa es la número 3, la aclaración de la número 3. Ahí dice, así, no ahí. No necesariamente es en las nubes todo el tiempo. Así estaremos siempre. No, ahí estaremos siempre. Y el número 4 se le llama el día del Señor. Al arrebatamiento, en este contexto, lo que estamos leyendo se le llama el día del Señor. En este contexto, sí. Se le llama el día del Señor. Se va a hacer un evento más allá de nuestra imaginación, ¿verdad? Eso va a ser un evento fuera de nuestra imaginación. Estamos hablando de muertos resucitando, vivos siendo arrebatados y transformados. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 1, ahí mismo vamos a seguir leyendo. Y voy a leer y entonces concluyo y terminamos y esa parte lo vuelvo a explicar. Porque aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante porque siempre, nunca falta el que enseñe de cuándo, ¿verdad? Nunca falta el que calcule cuándo puede hacer esto. Pero yo tengo que, y nosotros tenemos que seguir lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo a esta iglesia en Tesalónica le dice lo siguiente: empero, acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Él no está diciendo que es porque no pudiera haber dicho algo. Puede que sí, pero no tenéis necesidad de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Tú te das cuenta cuando un ladrón va a llegar a tu casa? No. ¿Y por qué llega en la noche? Porque estás dormido. Precisamente para que no sepas a qué hora va a llegar. Ahora, el versículo 2 otra vez. Dice, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de la fe y de amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación.
Porque no nos ha puesto Dios, mira, para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la esperanza, bendecido. La esperanza de que cuando este evento maravilloso tome lugar, nosotros vamos a estar así, juntos siempre con el Señor. Vamos a terminar con Colosenses 3:1, por favor. Colosenses 3:1. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿De dónde viene Cristo? De arriba. Eso lo leímos en Tesalonicenses, ¿no? Que Él viene y vamos a recibirlo a Él en las nubes. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, ¿cuándo? En el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, los que vivimos y los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, ¿por qué? Porque Él murió y resucitó. Claro que Él es nuestra vida, si Él es el único que te puede dar vida eterna. Puedes respirar todo lo profundo que tú quieras y sentirte relajado, todo lo que tú quieras. Pero si no crees en aquel que murió y resucitó, no hay vida eterna. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. También apareceréis con Él en gloria. ¿En qué momento? En el arrebatamiento. Pero creo que nuestra mente finita no nos permite todavía apreciar esto que va a suceder. No nos permite nuestra mente. Entonces esa es nuestra esperanza, bendecidos. El arrebatamiento es algo que va a suceder, es una promesa del Señor. El apóstol Pablo dijo claramente, por palabra del Señor. O sea que cuando él lo dijo, cuando él le dio esa esperanza a los de Tesalónica, lo estaba diciendo porque el Señor le había dado a él esa palabra, para que se la dijera a la iglesia en Tesalónica, para que ellos no estuvieran tristes y que no anduvieran como que si no tenían ¿qué cosa? Esperanza. Pero cuando Él revela la esperanza que tenemos, qué esperanza maravillosa la que tenemos. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado, con mucho gusto.